Acababa de poner el último platillo pollo, guisado con ajo y hierbas, cuando Mauro dejó caer el tenedor. No levantó la vista. De ahora en adelante, presupuestos separados. La frase quedó flotando en la cocina, como el vapor de una olla olvidada. Mis dedos seguían apretando la servilleta de tela en mi regazo, el olor a zanahorias asadas todavía en el aire. Belén se recostó en su silla, con esa inclinación de suficiencia que ya ni disimulaba. Brazos cruzados, barbilla en alto, esperando. No respondí de inmediato. Mi mente recorrió la cocina, mi cocina, alguna vez donde había pasado horas picando, revolviendo, emplatando. Mis ojos se detuvieron en el azulejo, que ayudé a apagar en la mesa del comedor, que encontré en oferta, cuando Mauro se mudó. Lo vi todo, pero no dije nada. Creo que es más sano así, agregó Mauro sin mirarme. Más limpio, sin presión para nadie. Asentí una vez, no porque estuviera de acuerdo, porque había aprendido que no se gana nada empujando cuando alguien ya armó su muro. Él tomó mi silencio por rendición. Después de levantar los platos, les dije que tenía cita temprano y salí al fresco de la noche. Mi casita de huéspedes se alzaba callada al fondo del patio, lo bastante lejos de sus luces para sentirse otro planeta. Entré, cerré con llave y me senté al borde de la cama con el abrigo puesto. Presupuestos separados. Resonaba. No con rabia, todavía no, sino con algo más pesado, algo firme. A la mañana siguiente saqué la caja de archivos de debajo del ropero, la que no abría desde que mi esposo se fue. Y ahí estaba, detrás de declaraciones viejas, un documento notariado con nuestras dos firmas, 49% de esta casa, ligado al dinero que le di a Mauro para el enganche. No lo había tocado en años, pero al alisar el papel sobre mi escritorio, supe que ahora tocaría todo, empezando por las compras del súper. No cambié nada de golpe, sin anuncios. Solo observé en silencio. Mauro dejaba tickets regados en la encimera comida rápida, lavado de autovisitas de Belén, al salón. Nada parecía más limpio. Belén seguía pidiendo en línea. Llegó otro jarrón de cerámica el martes seguido, de cojines con hojas doradas. Las cajas se amontonaban junto a la puerta, con mi nombre aún como dirección secundaria de cobro. No dije nada. El jueves subí 2 bolsas de mandado por el camino. Seguía haciéndolo 2 veces por semana, reponer lo básico, comprar sus gustos. Las bolsas pesaban más de lo normal, no por la comida, sino por otra cosa. Entré justo a tiempo para oír la voz de Belén flotando desde la sala. Tiene suerte de que la dejemos quedarse ahí. La mayoría no tiene hospedaje gratis. Mi mano apretó las manzanas. ¿Hospedaje gratis? Eso creía ella. Un favor, una dádiva. No el acuerdo que su esposo y yo firmamos mucho antes de que ella apareciera. Ella no sabía esa parte. No le interesaba. Entré a la cocina y puse las bolsas en la barra. Por favor, no guárdenlo frío, dije serena. Me lo llevo. Ella levantó la vista del celular entrecerrando los ojos. Bueno, sin disculpa, sin rectificar. Solo una pausa que admitía que algo había cambiado. Esa noche en mi casita me senté al escritorio pequeño y empecé una lista. No de lo que me debían, de lo que yo había dado. Comidas semanales, limpiezas profundas, mandados, jardinería, cuidado del perro. Saqué tarifas locales y les puse precio. El total me dejó helada. Todos estos años había envuelto mi cariño en gestos tan cotidianos que pasaban desapercibidos. Pero amor no significa que el trabajo sea regalado, y familia no significa que tu esfuerzo quede invisible. Miré el número otra vez, luego pasé la hoja y empecé otra lista, esta titulada De aquí en adelante. Arriba escribí lo que ya no haré por default. El viernes por la tarde, Mauro tocó mi puerta con una botella de vino y sonrisa forzada. Nos echas la mano mañana con la comida, vienen unos amigos. Lo miré desde mi cuaderno y sonreí suave. Este fin no estoy disponible.
Rió creyendo que bromeaba. Al no corregirlo, se quedó quieto. ¿En serio, en serio? Cerré el cuaderno y volví a mi té. Se quedó un segundo en el marco, luego se fue sin insistir. Los cambios no fueron escándalo, solo firmes. Dejé de separar la ropa cuando Belén la abandonaba en la lavadora. Dejé de comprar jabón de trastes y servitoallas cuando se acababan. Ahora solo compraba para mí 2 bolsas cada semana, etiquetadas y llevadas a la casita. Nada de reponer su leche de almendra ni sus barras de proteína. Dejé que los estantes hablaran solos. Belén me acorraló en el pasillo 2 días después. ¿Pasa algo? Todo está claro, dije. Parpadeó luego. Asintió como sin saber si ofenderse o aliviada. Cada noche revisaba los documentos. Resaltaba cláusulas que mi esposo había subrayado años atrás. Marcaba la página que confirmaba mi derecho a exigir copropiedad. Mi pluma flotaba sobre las palabras como aguja lista para coser algo cerrado. No quería usarlo. Pero ese querer ya no guiaba mis decisiones. Mauro volvió el domingo en la noche, rascándose la nuca como niño, pidiendo perdón sin saber por qué. ¿Lo del presupuesto? No estás molesta, ¿verdad? Abrí la puerta lo justo para mirarlo a los ojos. No, Mauro, aceptó el arreglo. Pareció aliviado asintiendo rápido. Bueno, solo quería asegurarme. Se dio la vuelta y cruzó el patio, creyendo que la paz había vuelto. Pero no era paz lo que se llevó. Cerré la puerta y apagué la luz del porche. Luego tomé el sobre con el acuerdo original y lo puse encima de mi escritorio. A las 7 de la mañana ya tenía café fresco y una hoja de cálculo abierta. Listé cada tarea de los últimos 6 años. Preparación de comidas, compras, limpieza profunda, jardinería estacional, cuidado de mascota, lavandería, mandados. Abrí otra pestaña y busqué tarifas locales en la ciudad más cercana. Los números subieron rápido. Formateé el documento con esmero. Lo titulé Factura de labores domésticas. Total pendiente. Debajo del título dejé la fecha de vencimiento en blanco. Aún no era momento. En vez de eso, deslicé el papel en una carpeta manila. La guardé en el cajón y fui a la despensa. Cerré con llave. Luego revisé la nevera de la casita, mi nevera. Llena, etiquetada, solo mía. A media mañana, la casa principal vibraba con la voz de Belén, en altavoz y el ruido de trastes moviéndose. Era sábado, lo que significaba que sus papás llegaban el domingo a comer. No descongelé el lomo, no planché el camino de mesa ni rellené el pimentero. Cuando llegó el domingo, me quedé en mi mesa desayunando con un café caliente y el periódico. El silencio se sentía raro, como calma después de un aguacero largo. Mauro no tocó, entró directo. Mamá, la cocina está vacía. ¿Vas a empezar algo? Lo miré despacio. Presupuestos separados significan servicios separados, dije. Hoy no cocino, a menos que sea un encargo pagado. Me miró como si las palabras fueran otro idioma. Así no funciona la familia. Así funcionan los contratos, respondí. Abrió la boca para replicar, pero no salió nada. Vi un destello en su cara, incertidumbre, tal vez culpa. Luego se apagó cuando la voz de Belén lo llamó desde el porche trasero. Dudó luego, se fue sin decir más. Revolví mi café despacio. Sabía más fuerte que de costumbre. O quizá yo ya me había acostumbrado a algo más aguado. Me recosté en la silla, tomé mi carpeta y anoté en una esquina servicio dominical suspendido hasta nuevo aviso. El domingo amaneció tan tranquilo que parecía ensayado. El sol se colaba por el pasto y yo me senté en mi pequeño porche con un libro abierto en el regazo, dejando que la calma se acomodara. El contraste con el ruido que salía de la casa principal era brutal. Abrían y cerraban gabinetes. Cajones retumbaban. Algo metálico chocó contra la encimera. Belén buscaba. No necesitaba verla para imaginar el momento en que abrió la nevera y solo encontró mis recipientes.
cada uno etiquetado con letra clara, para Elena. Los estantes de abajo vacíos. La voz de Mauro llegó por el pasillo minutos después. «Mamá, ¿moviste las compras?» Pasé la página del libro. No respondí, no porque no lo oyera, sino porque ya le había dado mi respuesta el día anterior. Sonó el timbre. Llegaron los papás de Belén. Sus saludos alegres flotaron por la sala, seguidos del típico platicar que solo retrasa lo inevitable. Me imaginaba a Belén forzando sonrisas mientras los pasaba fingiendo que el día marchaba según el plan. Pero la impaciencia tiene sonido más quedo que la rabia, más filoso que el fastidio, y lo oí cuando la charla se desvaneció. Alguien preguntó a qué hora estaría la comida. Otro comentó que olía tan limpio en la cocina. Luego pasos. Belén entró a la cocina y se topó con la realidad. Las barras desnudas, la estufa intacta, la nevera solo con mis recipientes etiquetados. Y en el centro de la isla, perfectamente alineada, la factura que imprimí días atrás. Su grito salió disparado. Alto, rasgado, imposible de ignorar. Cruzó la ventana abierta y llegó hasta el patio. Los vecinos que podaban su cerco se enderezaron sobresaltados. Uno se asomó por la barda. ¿Todo bien por allá? Mauro corrió a la cocina pálido, los ojos saltando de las barras a la factura y a su esposa. Su cara lo decía todo, no creyó que yo cumpliría. Cerré el libro y lo dejé a un lado, sabiendo que ya no podía quedarme sentada en el porche. Belén estaba parada en medio de la cocina, la mano temblando mientras sostenía la factura como si fuera a quemarle la piel. ¿Qué se supone que es esto? Entré despacio manteniendo la voz pareja. Es el desglose de los servicios que he dado sin cobrar. Como ahora dividimos gastos, detallo mi parte. Mauro se volvió hacia mí, la voz ya subiendo. Estás armando un escándalo. ¿Nos estás dejando en ridículo frente a sus papás? Saqué de mi bolso un sobre sellado. Sin decir palabra, se lo extendí. No lo tomó de inmediato. Cuando lo hizo, lo miró como si fuera a estallar. Luego con cuidado lo abrió y desplegó el papel. Vi el reconocimiento cruzarle la cara. Era copia del acuerdo notariado prueba de mi 49% de propiedad, el mismo que firmamos hace 6 años, cuando él dijo que quería un hogar, y yo dije que quería darle una oportunidad. ¿Trajiste esto a la casa?, preguntó voz baja. Ayudé a comprar esta casa, dije. Los ojos de Belén saltaron entre nosotros. ¿Entonces ahora nos amenazas?, no dije. Aclaro nuestro arreglo. Por un instante la cocina se quedó muda. Hasta los papás de Belén, que cuchicheaban en el marco de la puerta, callaron. Se sentía en el aire, algo se había movido y no volvería atrás. Avancé, dejé mis llaves con suavidad en la barra. La casita sigue siendo mía, mientras yo decida quedarme. Eso estaba en el acuerdo. Todo lo demás de aquí en adelante se definirá por contrato. Sugiero empezar por límites claros. Mauro no contestó. Se dejó caer en un banquito de la cocina y hundió la cara en las manos. No esperé a que nadie hablara. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, cada paso más ligero que el anterior. Mi silencio ya no era pausa, era política. Cuando volví a entrar a la casita, la puerta se cerró con un clic definitivo. El aire estaba quieto, sin tensión. Puse agua para el té pelé, una pera, y me senté a una cena sencilla en mi mesita. Por primera vez en semanas comí despacio, saboreando cada bocado. Pasaron 2 horas antes de que tocaran. Abrí a medias. Mauro estaba ahí, manos en los bolsillos, hombros caídos. ¿Podemos hablar?, preguntó. Lo dejé pasar. No se sentó de una, dio unas vueltas antes de posarse al borde de la silla frente a mí. No quería que las cosas se pusieran tan hostiles, dijo. Se salió de control. Lo observé en silencio. La disculpa no era por la decisión, ni por las palabras, solo por el desastre. Lamento cómo escaló, repitió. Negué suavemente con la cabeza. Lo que escaló no importa, Mauro. Lo que importa es la base que ya estaba quebrada desde antes.
Bajó la vista a sus manos. Belén se siente atacada. No me inmuté. Sus sentimientos son cosa suya. Los míos son míos. Yo no respondo por su comodidad. Respondo por mis límites. Abrió la boca, luego la cerró. No quedaba nada que explicar. Cuando se fue, lavé los platos y me senté al escritorio. Abrí un documento nuevo y lo titulé claro. Propuesta de ajuste de propiedad. Opción A. Comprar mi parte al valor actual de mercado. Opción B. Vender la casa y dividir ganancias según el acuerdo de propiedad. Opción C. Establecer contrato de renta mensual por la casita. Debajo adjunté otra hoja tarifas por hora de preparación de comidas, limpieza, jardinería, mandados. Si querían ayuda, la trataría como cualquier otro trabajo. A la mañana siguiente, crucé el patio y dejé la carpeta en la mesa de la cocina. La cafetera aún estaba tibia. No había nadie. Pero los números en esas páginas hablarían más fuerte que yo. A media mañana, Mauro ya había encontrado la propuesta. Cuando entré a la casa principal a llenar mi jarra de agua, él seguía en la mesa hojeando las páginas, como si los números pudieran reacomodarse solos. Me miró brusco. ¿Estos porcentajes, podemos revisarlos? ¿Ajustar algo? Los números ya están documentados, dije. Lo están desde el día que firmamos. Se frotó la frente suspirando por la nariz. Belén apareció en el marco, brazos cruzados fuerte. Esto es ridículo, soltó. La familia no necesita contratos. Mantuve la voz baja. La familia tampoco debería imponer trabajo sin decirlo. Abrió la boca para discutir, pero Mauro le lanzó una mirada que la calló por el momento. Aún así, el rencor en sus ojos era inconfundible, inquieto, acorralado, desprevenido ante el precio de su propia prepotencia. Esa tarde hice cita con una abogada de bienes raíces en el centro. No fui a pelear. Fui a entender el proceso con claridad para que la emoción no nublara mis decisiones. Revisó los documentos, circuló cláusulas clave y anotó los siguientes pasos con letra pulcra. Aquí no hay nada fuera de lo normal, dijo. No estás pidiendo nada que no te corresponda. 2 días después, Mauro recibió la notificación oficial. No era agresiva, solo un resumen formal de mi posición legal como copropietaria. Un recordatorio de la estructura que él había olvidado que existía. Ese fue el momento en que Belén entró en pánico. Pasó de irritada a melosa en una sola tarde, ofreciendo café que no pedí, forzando sonrisas que no llegaban a los ojos. Mauro la imitó, haciendo plática, como si las semanas anteriores no hubieran pasado. Pero su cortesía repentina no era reconciliación. Era miedo disfrazado de amabilidad. Yo me mantuve firme, no fría, no vengativa, solo objetiva. Cada conversación citaba la propuesta. Cada petición regresaba a los límites. Cada suposición se corregía antes de echar raíz. Y siempre, siempre sentía el rencor de Belén presionando los bordes del cuarto como algo a punto de reventar. Pero el rencor me recordaba no puede deshacer papeles, y los papeles eran el único idioma que nos quedaba. El ambiente en la casa principal se volvió frágil de la noche a la mañana. Lo noté en cómo Belén evitaba mirarme cuando nos cruzábamos en la entrada, en cómo Mauro se movía por las habitaciones, como quien camina sobre un lago helado, cuidando no romper nada debajo. Su perro Lucho arañaba mi puerta, más seguido cola baja, buscando un lugar donde el aire no vibrara de tensión. Lo dejaba entrar. Siempre lo hice. Una tarde vi a Mauro regresar de una cita con la inmobiliaria. Estaba pálido, la boca tensa. No pregunté. Sabía lo que acababa de enterarse. La casa, gracias al repunte del mercado, gracias a las mejoras que una vez ayudé a pagar, se había revalorizado mucho más de lo que él podía cubrir solo. Venderla liberaría dinero, pero no para él, no principalmente. Esa noche las voces se estallaron a través de la pared que nos separaba.
Nunca debiste darle propiedad, gritó Belén. Ella me dio el dinero, respondió Mauro, voz baja y gastada. Nos salvó de ahogarnos cuando el banco se burló de nuestro crédito. Tú ni siquiera estabas aquí. Me quedé en el porche viendo el viento mover los árboles. No necesitaba agregar nada. El peso que ambos me habían cargado años, expectativas mudas, tareas invisibles, el rol de apoyo silencioso se deslizaba de vuelta a sus manos. A la mañana siguiente, Mauro tocó suave. Abrí y vi una carpeta en sus manos. Creo que deberíamos vender, dijo voz hueca. Es lo que tiene sentido. Asentí. No sonreí, no celebré. La tristeza llegó suave como algo que ya tenías previsto. Una vez esperé que esta casa fuera algo duradero. Un lugar para domingos y risas y nietos jugando en el patio. Pero ahora era papel, números, una estructura dividida parejo, tal como el contrato siempre permitió. Cuando se fue, me senté a mi mesa con la carpeta cerrada a un lado. El hogar que construimos juntos ya no tenía espacio para quien entendiera lo que yo había puesto en él. La venta se cerró más rápido de lo que esperaba. En semanas firmamos papeles, entregamos llaves y mi parte llegó a mi cuenta. El número en pantalla era más que dinero, era posibilidad. Prueba de que lo que invertí en pesos y en silencios no se había evaporado sin dejar huella. Encontré un loft chiquito en el centro, solo un cuarto, pero con ventanales altos que dejaban entrar la luz de la mañana y una cocina que necesitaba una sola silla. Escogí una mesa de comedor que me encantó no porque cupieran 10, sino porque me cupía a mí. Por primera vez en años, armé mi agenda sin pensar en las necesidades de nadie más. Tomé algunos clientes de contabilidad, nada pesado, solo trabajo constante que podía hacer con una taza de té al lado y música bajita de fondo. Cocinaba cuando quería, no por costumbre ni obligación. Hacía platillos sencillos y los comía despacio, sin nadie esperando del otro lado de una pared. Algunas noches caminaba las calles cercanas, donde los árboles formaban túnel y el aire traía el murmullo quedo de la ciudad apagándose. Nadie me seguía, nadie interrumpía. Podía respirar hondo sin medida. Pasaron meses antes de saber de Mauro. Solo un mensaje. Espero que estés bien. Tecleé una respuesta corta. Estoy bien. Espero que tú también. Sin preguntas, sin puentes reconstruidos, solo una amabilidad firme. El tipo de respuesta que deja el pasado donde pertenece. No volvió a escribir. No lo esperaba. Había paz en eso también. Mi nueva vida no necesitaba remiendos. La había construido desde cero, con manos cuidadosas y líneas claras. Sin roles borrosos, sin puertas traseras, sin deudas mudas. Abrí las ventanas una tarde y dejé entrar el aire tibio y callado. Mi cuenta estaba cuadrada. Mi calendario era mío, y por primera vez en años sentí que todo a mi alrededor por fin encajaba.